¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y bueno, yo te quiero recomendar que si ayer no viste el segmento con nuestros aliados de UCA Legal, trata de verlo porque ahí hay buenas noticias, hay trabajo aquí en la Florida para quienes quieran venirse a vivir a Estados Unidos. Pronto se va a dar la información y la buena noticia. Hay trabajo y con ese trabajo viene la certificación laboral, que es precisamente la forma en que UCA Legal te ayuda a venir a Estados Unidos. La certificación laboral además te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí. Así que estén pendientes. UCA Legal todos los martes hace un live a través de su cuenta de Instagram, que es @UCA Legal. Estén pendientes todos los martes. De todas maneras, ellos lo dejan publicado y ahí se va a informar. Y también aquí, por supuesto, en nuestro programa Agárrate. Puedes venir a Estados Unidos con trabajo y sobre todo con el camino ya andado para que obtengas tu residencia permanente. Regresamos con Agárrate. Bueno, esta conversación va a ser entre tres, aunque yo voy a tratar de no hablar mucho, porque tengo aquí a dos amigos de la casa, Laura de Rosa, que es internacionalista, ya ustedes saben quién es, y además es especialista en análisis de data, en consultoría política, en gestión de gobierno. Y también está con nosotros Rubén Chirino Leáñez, vicepresidente de Megaanálisis. Vamos a hablar de cifras, de datos y sobre todo de verdades. Rubén, me parece Rubén solo en pantalla. ¿Dónde está Laura? Ponme a Laura. Hola, Patricia. Bueno, ya los niños de producción me están diciendo que ya Laura va a aparecer. Rubén y Laura, estamos ya a las puertas de una negociación, diálogo en México. Acabo de hacer un segmento con William Cárdenas, que es especialista en justicia internacional. Hoy, un día antes de que se sienten, que creemos que es mañana, porque todavía la fecha no es oficial, pues ha surgido a la opinión pública, se ha desclasificado un informe de la Corte Penal Internacional donde se dice que en Venezuela sí se han cometido crímenes de lesa humanidad, que se ha torturado, que se ha violado, es decir, que se ha abusado sexualmente y se ha perseguido políticamente a ciudadanos venezolanos. Entonces, bueno, ya ese diálogo de mañana, o si es que comienza mañana o el fin de semana, ese diálogo va a ser con torturadores, con violadores sexuales, con personas que se han dedicado a perseguir a quienes no piensan como ellos y, bueno, con criminales. Con criminales es ese diálogo. Según lo que ha dicho, ni siquiera es el fiscal de ahora, sino la fiscal anterior, que era la que le hacía el juego al régimen chavista. Así que ese es el escenario. Rubén, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas Laura, noches. Y a Laura, que está también por ahí. Sí, bueno, el diálogo de mañana, de comenzar mañana, lleva un golpe en el ala muy fuerte. Esa mesa debe tener hoy las patas muy flojas. Ya las tiene de por sí, porque es de espaldas a la mayoría. Desde hace mucho tiempo el diálogo, como lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo con nuestros estudios y a nivel de lo que es la opinión pública, no despierta entusiasmo, genera rechazo, ha desmovilizado a los ciudadanos. Siempre que ha aparecido el diálogo, ha aparecido la sombra o la realidad, mejor dicho, de que las soluciones a corto plazo se desaparecen. El gran anhelo de la gran mayoría, que es el cambio de modelo político en el país y el cambio de gobierno, se desaparece nuevamente. Entonces el diálogo siempre ha llevado eso como punto negativo, por eso la gente no confía en el diálogo. Ahora, la situación
Este es un evento histórico, lo que hoy anuncia y desclasifica la Corte Penal Internacional. Esto no es una cosa, no es una menor cosa, es uno de los ítems o de los momentos más importantes de nuestra historia como país, el hecho de que la Corte Penal certifique que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, y no estamos hablando de eventos de corrupción, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de algo en letras mayúsculas y en negritas. O sea, esto es muy grave, es muy importante para nuestra historia, y que se dé a las puertas de un diálogo hace que el mismo esté ya sentenciado a resultados cuestionables por la legitimidad de los actores. Sí, Primero hay una poca legitimidad popular, y luego ahora esto en esta añadidura. Discúlpame que te interrumpa, Rubén. Yo estaba pensando hoy, después de que hice el segmento de ayer sobre Enrique Capriles, que es que estos tipos han conseguido la manera de ser líderes sin tener apoyo popular. La casta que tenemos nosotros de dirigencia política en Venezuela, de un lado y del otro lado, es una casta que no tiene absolutamente ningún liderazgo, y se valen de la situación para, a pesar de no tenerlo, no tienen las condiciones para ser líder, permanecer ahí en el sistema político como si fueran líderes de verdad. Es decir, han encontrado para ellos el plan perfecto. El plan perfecto, sí, porque nunca en un país democrático donde la gente pudiera dar su opinión realmente, ellos estarían ahí ni como oposición ni como gobierno. Sí, estamos en presencia, Patricia, de la conjunción de generaciones políticas, unas nuevas, otras que ya estaban en su ocaso, pero estamos en presencia de un grupo global de políticos, de una casta política de muy pobre liderazgo, de muy poca aceptación popular, altamente rechazada, pero que cuenta con un sistema que le ha permitido, como tú bien dices, mantenerse en posiciones de poder, de puja, de control social. Pero lo de hoy es un punto de quiebre, y quien no lo visualice así, lo está acostumbrado a verlo en otras latitudes, en Europa. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de la Venezuela del pabellón, del alma llanera, de Simón Díaz. Existen crímenes de lesa humanidad. O sea, que alguien va a ser responsable de lo que hoy anunció la Corte Penal Internacional, y ese alguien, más temprano que tarde, jamás va a poder eximirse de esas culpas, no van a prescribir y van a alcanzar a todos los que en ella participaron. O sea que es una situación sumamente, un diálogo ya con este antecedente de la Corte Penal Internacional, más allá de que ya de por sí es altamente rechazado. O sea que es un diálogo de espaldas a la mayoría, pero ahora de espaldas a una situación muy delicada. ¿Cómo quedan después, cómo quedarán parados después quienes de alguna u otra manera se fotografíen, participen o compartan o acuerden con personas que puedan ser castigadas por crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo dejó la historia a quienes hicieron acuerdos con Hitler o con Milosevic o con Ceausescu? O sea, esto no es cualquier cosa, ¿no? Lo que van a empezar a jugarse mañana. Rubén, no sé si tenemos a Laura de Rosa, la tenemos para conversar con ella. Vamos a hablar un poco de la investigación que ustedes en Megaanálisis han hecho acerca de el recorrido de liderazgo que ha hecho Juan Guaidó durante 2 años, desde que se juramentó como presidente interino, y los momentos que ha tenido de popularidad y cómo está ahora. Y pues esto en el escenario de que mañana se supone que va a ser el representante del país opositor en esta reunión, en este diálogo en México. Rubén. Bueno, ciertamente esa data que la habíamos visto hace unos días,
tenemos una curva de un ascenso bestial, un ascenso de una manera vertical, en términos estadísticos, de manera espectacular. O sea, simplemente Guaidó apareció un enero del 2019 y saltó de 0 a 83.7. Era un total desconocido a nivel de liderazgo político, o plantearlo como tal era una idea tirada de los cabellos, y de un día a otro, entre aquellas discusiones del vacío de poder y lo que permitía la Constitución, Guaidó apareció y dio un salto de popularidad cuantitativo de hasta 84.6 puntos ya pocos días después del 23 de enero. Ahora, luego vino un declive que se fue pronunciando cada vez más debido a una serie de errores, de situaciones contradictorias en su discurso, en la narrativa política, en el accionar político. Creo que ahí tenemos la lámina de mega análisis sobre la data histórica del apoyo a Juan Guaidó en los últimos 3 años. Rubén, creo que tenemos ya. Laura, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola Patricia, hola Rubén, ¿cómo están? Saludos a tu audiencia. Hola Laura. Bueno, a mí me gustaría Rubén, que interactuaran ustedes dos, Laura y Rubén, porque Laura también ha hecho un análisis acerca de cómo ha sido, pero por eventos, cómo ha sido transitar de 3 años de Juan Guaidó, pero por eventos en los que él ha sido el protagonista. Laura, adelante para que ustedes dos interactúen, que son los que han hecho este estudio. Sí, buenísimo. Bueno, primero que nada quisiera decir algo sobre la base de lo que ustedes estaban conversando, que es sumamente importante. O sea, el diálogo es normal en las democracias, ya lo hemos hablado. El diálogo es normal en democracias. No es normal cuando tú te sientas a negociar elecciones con un conglomerado criminal. Ahora, aquí hay un asunto. Lo que nosotros deberíamos, y digo nosotros en Venezuela, los venezolanos, deberíamos estar discutiendo el día de mañana en México. Y ojo, esta ausencia de información es una omisión bien planificada, con cero información de dónde se van a reunir la narcodictadura y la pseudo-oposición. Esto es planificado. Entonces es para que no hayan protestas, para que se puedan hacer mecanismos de seguridad, y porque aparte de eso, no se sabe si es en Cancún, en la playa, no se sabe si es en Puerto Vallarta, no se sabe si es en Ciudad de México, y Ciudad de México es bastante grande. Entonces esto está hecho así. Pero hay algo importante adicional, que es no se va a discutir la Convención de Palermo allí. Y la Convención de Palermo es la Convención de Naciones Unidas donde se habla de delincuencia transnacional y delincuencia organizada, que es lo que realmente deberíamos estar discutiendo, y no elecciones, y no que Maduro sea reconocido legítimamente, o no que cuál es el proceso con el tema de liberación para Alex Saab, o que Jorge Rodríguez sea reconocido como presidente legítimo de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, básicamente para que estemos claros y decírselo a la gente de manera muy, muy clara, esto que se va a tener mañana va a ser un revés y va a ser un nuevo diálogo donde va a haber una capitulación ante una narcodictadura. Pero haciendo ese paréntesis, entonces, mire, es súper importante este estudio que hizo Mega Análisis. A mí me impactó esta data, esta gráfica que presentó en estos días Rubén, porque básicamente está mostrando en esas 3 líneas, para citarlo de manera muy sencilla, lo que ven en azul es el deseo de los venezolanos de que Maduro y el chavismo se vayan y dejen el poder, ¿ok? Luego, lo que ven en rojo es el rechazo a Maduro. Y luego, el apoyo a Maduro. Y luego, lo que ven en naranja es el apoyo a Guaidó. Entonces, bueno, aquí Rubén nos va a poder decir en números esto, pero si lo ven gráficamente, esto es una cosa brutal, es una cosa impresionante, porque bien se ve, si lo ven abajo, en enero de 2019 está recta hacia arriba, para ponerlo muy claro, muy someramente, explicado de forma muy sencilla, y entonces allí comienza
una pequeña horizontal y después empieza a caer como un tobogán. Y en ese tobogán hay eventos. Pero aquí lo importante, el anterior que vemos es ese apoyo a Guaidó está por debajo del apoyo a Maduro. ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Entonces, lo ven allí, ven esa línea naranja que está por debajo de la línea roja apoyando a Maduro. Entonces esto es impresionante y a mí me parece que, bueno, Rubén si nos puede contar un poco más en qué datos está o en qué números está la línea roja y la línea naranja, porque esto realmente es una cosa, o sea, la traducción es, el rechazo a Guaidó es mayor que el rechazo a Maduro. Rubén. Ciertamente, Laura, tú lo resumes de una manera muy simple y la gráfica habla por sí sola. El rechazo a Guaidó es mayor porque las deudas de Guaidó son mayores con la población. Las expectativas, si podemos ver, en ningún momento Maduro llegó a tener el apoyo que Guaidó llegó a tener en enero del 2019, que podemos verlo en la gráfica. Por el contrario, el último momento, la última era en la que un líder del chavismo tenía mayoría real sobre la oposición, estamos hablando de que nos remontamos antes del inicio del año 2015. Estamos hablando de aquel año 2014, de aquel diciembre de los dacazos. Estamos llegando a esos tiempos en donde todavía había un capital heredado de Hugo Chávez que existía y se capitalizaba aún por Maduro, y cada vez que Maduro tenía una situación un tanto complicada, apelaban a aquel video de Hugo Chávez del 2012 explicando las razones por las cuales dejaba encargado a Maduro como heredero del liderazgo. Pero luego eso cambió y en febrero del 2015 se produjo un punto de inflexión en aquel año en donde se obtuvo por parte de la oposición la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, y vemos cómo se disparó la curva de rechazo. Fue un año de colas, el año 2015. Es más, una de las propuestas, una de las ofertas de la publicidad de la manito de la unidad era la última cola. Iba a ser la cola de la votación del día del 6 de diciembre de aquel 2015. Y es bueno recordar... Sí, y es bueno recordar estos momentos y marcar estos momentos dentro de lo que son estas gráficas para que podamos como sociedad y como intérpretes de nuestra situación poder saber que existen causas y existen efectos, y también existen acciones que no generan ningún efecto, como es el caso ya hoy día del diálogo. ¿Y qué sucede? Bueno, simple y llanamente el país se cansó, tiene desde el año 2015 completo, hasta que llegó un pico cuando se ganó por parte de la oposición nacional con 2/3 partes, algo que era la joya de la corona, era algo, era lo mejor que podía suceder en ese momento, sucedió para la oposición, que era obtener las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Y aún así, aún teniendo todas las cartas en la mano para ganar el juego, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la mayoría que los apoyaba, no hicieron nada. Se mantuvo el rechazo a Maduro, ciertamente, pero no hubo capitalización política por parte de la oposición. Hay un declive. Aparece Juan Guaidó, despega y rápidamente se empieza a desinflar. Se empieza a desinflar con errores. Errores que tú también tienes muy bien marcados, Laura. Y es que está súper importante, porque si nosotros vemos la lámina siguiente, Rubén y Patricia, justamente aquí vamos a empezar a ver cuáles son los eventos, y los voy a pasar de manera somera para no profundizar en cada uno, pero la gente se va a recordar muy bien. A partir del 23 de febrero de 2019, cuando aparece el tema de, mira, la ayuda humanitaria entra sí o sí, y después de que tú haces una promesa tan importante como esa, y que están en Cúcuta, y están los presidentes, y está Almagro, y está Raimundo y todo el mundo allí, entonces
hay una decepción por el no cumplimiento de esa promesa, allí comienza el tobogán. Y entonces, bueno, vamos a intentar, no sé, Patricia, si producción nos puede ayudar allí, porque la cosa es la siguiente. Fíjense, lo primero, bueno, ustedes lo conocen, es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Entonces ese fue el primer mantra que todos recordamos y que fue un fraude. Después de esto, entonces vamos a ver por fecha cómo es el asunto. Después de esto, el 25 de enero dice, no vamos a dialogar, lo dice Guaidó. Pero ese mismo día sale Jorge Rodríguez, y aquí Rubén, atájame, o Patricia, atájenme, porque lo único que voy a hacer es esbozarlo, pero ustedes atájenme si por favor, si quieren colocar algún dato allí. El 25 de enero dice, nosotros no vamos a dialogar, pero ese mismo día Jorge Rodríguez sale en una rueda de prensa diciendo, mira, pero es que nosotros ya nos reunimos con Guaidó el 22 de enero, o sea, 3 días atrás, que ojo, esto es importante porque fue antes de ese 23 de enero donde él se juramenta. El asunto aquí, esto era el Guaidó Challenge, que ustedes se deben recordar, Patricia, Rubén, claro, y bueno, pues toda la audiencia. Claro. Y todo el mundo dijo, no, ese no era Guaidó, y vino la burla y vino todo cosas. Pero los que estábamos atentos nos dimos cuenta de un detallito. Quien estaba con su capucha era Guaidó, pero quien estaba detrás... Marrero. Era Marrero. Claro. Era Marrero. ¿Tú te acuerdas de eso, Patricia? Claro que sí. Claro, claro. Entonces, el presidente de Telesur. Sí. Y además de eso, que después terminó, antes de que lo metieran preso, que era director del despacho de Guaidó. Entonces ya va, si tú te vas a encapuchar, ¿por qué no se encapucha todo el mundo? Y entonces la cosa es, ok, es primera mentira. Después de esto, y fíjense, ahí seguimos teniendo esa lámina allí donde está subiendo la cosa. Aquí viene como las montañas rusas, que empieza al inicio y después va para abajo. Ok, después viene entonces la ayuda humanitaria, entra así, y este es el 23 de febrero del 2019. En la próxima lámina, ojo, estas láminas se las quiero agradecer porque lo hicimos en conjunto Rommel Beitía y mi persona para un programa que tenemos que se llama Encontrados, y lo rescatamos porque el trabajo fue un trabajo histórico. Después de esa ayuda humanitaria vino la Operación Libertad. Operación Libertad, donde sale Christopher Figuera, exdirector del SEBIN, y Michael Moreno, supuestamente iban a desconocer la Asamblea Nacional, pero allí, entre brazaletes azules, entre las 5 de la mañana, Leopoldo López, que había salido de la embajada, y aquella cosa en que todo el mundo estaba eufórico, más el guacal de plátano que ustedes se deben recordar mientras estaban allí con los disparos y la cosa. Ahí la única Operación Libertad no era para Venezuela, era la Operación Libertad para Leopoldo López, porque ni siquiera en ese momento salió Simonovic. Bueno, continuando, sigue la caída, sigue bajando. Rubén, no sé en qué número va hasta allí, pero sigue bajando la cosa. Ahí va bajando. Entonces, después, ahí sigue bajando. Ya en abril del 2019 estaba por debajo de los 49.8 puntos porcentuales. Guaidó. Recuerdo que cuando nosotros dimos esos números, hubo mucha gente que sí, era imposible, claro, pero es que parte de lo que tú vienes describiendo, Laura, es parte de nuestra tragedia nacional. Es la política a partir del show, a partir de la mentira, a partir de la distorsión de la realidad o de la presión de medias verdades. Entonces, que sea también de la mano con todos estos eventos que tú muy bien vienes describiendo y que van de la mano con la caída de Guaidó, existió y ha existido y sigue existiendo un aparataje de propaganda, de mensaje que vive tratando de sostener lo insostenible. Yo usé una frase: el sol de la verdad no puede seguir siendo tapado con el pequeño dedo de la mentira. Entonces, hay realidades que son del tamaño de una catedral, son monstruosas, son apabullantes, lapidarias, pero existe un aparato de propaganda que solamente permite y quiere hacer ver todo lo contrario. Para ese momento es lo que tenía 49.8.
ya había perdido Bueno, imagínate. casi la mitad de lo que tenía. Exacto, porque en el punto máximo era 84, ya va por 40 y pico. Ok, entonces después lo voy a seguir haciendo rápido para que después podamos conversar y la audiencia lo pueda ver. Entonces está el tema de, ok, no vamos a dialogar. Pasa la siguiente lámina y dice, ok, no vamos a dialogar. Ya lo teníamos como recordatorio allí de que venía del 25 de enero. Y después de eso dice, bueno, pues sí, entramos directo al chapuzón con el diálogo en Oslo, Noruega. Y si ustedes se recuerdan quiénes eran los que estaban allí de delegaciones, los principales eran Jorge Rodríguez, que era ministro de Comunicación, y Héctor Rodríguez, el gobernador de Miranda. Pero quienes estaban en ese primer diálogo por la parte de la pseudo-oposición, estaba Stalin González y estaba Gerardo Blay, que ahorita van a liderar ellos dos esta pseudo-oposición, porque Carlos Vecchio no lo aceptaron por razones obvias, porque siendo el régimen una narcodictadura que quiere ser reconocido, no va a aceptar que Carlos Vecchio participe siendo el embajador del supuesto gobierno interino. Eso es lógico. Pero entonces, bueno, estaba Stalin González y Gerardo Blay, que van a estar también de nefastos en este nuevo diálogo, y estaba Fernando Martínez. ¿Por qué se suspende ese diálogo? Ese diálogo se suspende por la muerte del capitán Acosta Arévalo, que seguro lo deben recordar por lo terrible de la tortura que le hicieron, pues eso no tiene nombre. Lo cuento y se me paran los pelos. Ok, pasa esto, ya no sé por dónde va bajando, Rubén, ahí tú vas monitoreando las fechas. Sí, estamos todavía estamos en mayo y está en 49, ¿no? Recién, porque apenas no ha pasado un mes, apenas han pasado 17 días de la Operación Libertad del 30 de abril, entonces está ahí en los 49, ¿no? Todavía no teníamos cifra ahí. Ok, y después entramos al diálogo en Barbados. O sea, bueno, la cosa sí que fue europea. Bueno, ahora nos vamos para una isla del Caribe, y nos vamos para Barbados, y entonces oficialismo y oposición, pseudo-oficialismo, pseudo-oposición, las retoman las negociaciones. Aquí algo interesante. Se estaban hablando de elecciones con Héctor Rodríguez nuevamente como contendiente, pero ¿por qué se termina el diálogo? Ese diálogo se termina porque la narcodictadura se ausenta de la mesa de negociación 40 días porque les meten desde Estados Unidos unas nuevas sanciones. Ok, seguimos con el tema y después de esto ya pasamos los dos diálogos y sigue la picada, o sea, sigue el tobogán de credibilidad de Guaidó, y entonces vamos al siguiente evento, que allí producción nos puede ayudar, por favor. No lo veo. Ok. Guaidó invoca en la OEA el TIAR y el R2P. Bueno, todos sabemos cómo fue esta historia. Cada vez que decían el TIAR era para que la gente estuviera eufórica y bueno, ahora sí vamos a tener una asistencia recíproca por parte de los países y bueno, nos van a ayudar. Igual el R2P, que es el mecanismo de la ONU, no pasó nada, un nuevo engaño. Sigue bajando esa curva y ahora nos vamos a la oposición de la pseudo-oposición, un chiste, que es la Mesa de Diálogo Nacional Minoritaria. Y entonces ustedes ven allí en esa foto a unos sujetos y una sujeta, que así no se dice, pero vamos a nombrarlos así, y unos para sujetes, no decirle otra cosa. Y unos sujetes. Unos sujetes. No, yo odio ese tipo de hablado, pero bueno, vamos a ponerle así, unos sujetos y una sujeta. Y entonces, ¿quiénes estaban por la parte de los rojos? Bueno, estaba Jorge Rodríguez, estaba Aristóbulo Isturiz, estaba Jorge Arreaza, y estaba Delcy Rodríguez de rojito. Y por el otro lado estaban también los nefastos de Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Luis Augusto Romero, Felipe Mujica y Leopoldo Pucci. Esto fue el 16 de septiembre de 2020. ¿Y quién fue la otra joya bueno, la estrella de Belén, para no decirle otra cosa, que se unió 2 días después? Bertucci, Javier Bertucci. Entonces, pasa esto, ok, ahora vamos por el siguiente, sigue bajando esa credibilidad, porque esto es importante que nosotros lo hagamos. Patricia, Rubén, cuéntenme su opinión al respecto. Es importante que nosotros lo hagamos, porque es que la gente piensa que es que nosotros estamos hablando mal de Guaidó. No. O sea, en política, el valor de la credibilidad es lo más importante. Entonces, él
tuvo una credibilidad abismal, un apoyo abismal de 84,1%, tal cual como lo dijo Rubén, y después comienza la bajada. Pero la bajada no es que vamos a hacer leña del árbol caído, es que nosotros tenemos que explicar qué fue lo que sucedió, porque no venga nadie después a decirnos, ay, que nosotros estamos sorprendidos y porque ustedes siguen atacando, güey. Aquí nadie se está atacando a ningún líder de papel, aquí se está diciendo la verdad. Patricia, Rubén. Laura, mira, sobre lo que comentas, ya en ese mes de septiembre ya los valores de Guaidó oscilaban los 30 puntos porcentuales, ¿ok? Ya en el mes de septiembre del 2019. Como tú bien dices, este es un ejercicio obligatorio que hay que hacer, porque se crea un problema cuando se quiere establecer. Tú acabas de hacer un comentario sobre la credibilidad, y la credibilidad es un valor sumamente importante en política y sumamente subestimado en Venezuela. En Venezuela el liderazgo y el pensamiento sobre qué es un líder desde el punto de vista de los políticos históricamente se ha circunscrito a un evento electoral. O sea, el líder es el que es candidato y gana. Y eso son cosas muy distintas. Ganar una elección no necesariamente significa que es un líder o participar de una elección. Entonces, el liderazgo, el concepto de liderazgo en Venezuela se banalizó y la credibilidad se subestimó. Todo se ha querido, de hecho, desde el punto de vista de las encuestas, históricamente se ha querido establecer un término al cual nosotros desde Megaanálisis nos oponemos, que son términos muy superfluos, que son popularidad o la intención del voto. Entonces, la intención del voto o la popularidad. Entonces, hablemos de credibilidad, porque antes de votar por alguien, yo debo creer en esa persona, evidentemente, y esa credibilidad debe ser parte del capital de arrancada. Entonces, no la intención del voto, más aún cuando el instrumento como tal del voto también está golpeado en sus valores. Entonces, esta banalización del liderazgo en Venezuela y la subestimación de la credibilidad es importante. Y hacer esta auditoría de eventos de la mano de su valoración y el descenso de la valoración de Guaidó, también es importante resaltarle a quienes ven y están analizando junto con nosotros esto, es que tampoco Maduro está creciendo en la medida en que esto está sucediendo, ¿ok? Sigue habiendo una necesidad y sigue habiendo un rechazo y un deseo por cambio, que es aquella gráfica azul, que se sigue manteniendo a la par de todos estos eventos arriba, o sea, una expectativa, un deseo no cumplido que se sigue debiendo. Entonces, la credibilidad es cumplir lo que se ofrece, mantener la palabra, ser responsable con la oferta. Y eso es lo que menos han utilizado en Venezuela en el ejercicio de la política, muchos de los políticos. Aquí la política simplemente es, yo me tomo una foto, me tomo un café con aquel, abrazo al muchachito, abrazo a la viejita, y todo le doy un cariz electoral. Hay un viejo pensamiento de Churchill, ¿no? Que los líderes son los que piensan en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y hemos tenido aquí en Venezuela una casta política que lo que está pendiente, y los venezolanos lo saben, es de un cambur, de aquel guacal lleno de plátano, bueno, de un cambur, de un carguito, de una alcaldía, de algo, para figurar y seguir en esa narrativa que no es nueva. Ojo, eso no empezó con el gobierno de Hugo Chávez, esto tiene décadas. Sí, eso es un tema del populismo en el que hemos estado sometidos durante décadas, como dices tú, desde 1958 para acá, porque lo que hemos tenido es un sistema socialista y bueno, o sea, una república bananera es lo que hemos sido. Entonces ya es momento de que la gente, pues ahora que tenemos la posibilidad de llegar masivamente a muchas otras personas, pues contárselo y mostrárselo. Mira, este otro sujeto
va en caída libre por unas razones. Y eso que tú acabas de decir, Rubén, me pareció impresionante, porque no se crean que esto está aumentando. No, no, no. El repudio a Maduro es brutal. Pero entonces, bueno, con las últimas tres láminas, pues nos quedamos entonces en el gobierno de emergencia para superar el COVID, que fue dicho el 20 de abril de 2020. Ok, sí, ajá. El 20 de abril de 2020, y entonces esto es una propuesta del gobierno de Estados Unidos para decir, de manera muy, no sé, intento salomónico, pero bastante tibio, de decir, ok, entonces en ese gobierno de emergencia para el tema del COVID, vamos a colocar a todos los sectores políticos y sociales, eso sí, sin Maduro y Guaidó. Y por supuesto que Maduro dijo que no, next, vamos por lo siguiente. Luego vino entonces la Operación Gedeón. La Operación Gedeón era, todo el mundo lo recuerda, esta incursión marítima de Maduro que tuvo dos intentos. El primero, 6 personas en lancha rápida, 6 personas detenidas más los 6 muertos, y luego 8 personas que entraron por Chuao. Pero ahora aquí la cosa interesante, y que todo el mundo se preguntó, y es parte de por qué siguió bajando en ese tobogán Guaidó, es que hacía Jordan Woodrow haciendo él estos intentos y no haciéndolo Guaidó. Porque si tú tienes la capacidad para pedir la pizza, pídela. Pero hasta ese momento, y en declaraciones de algunos senadores estadounidenses, republicanos y demócratas, indicaron, mira, esto no fue como por ejemplo ha hecho Israel en otras oportunidades de decir, oye, Estados Unidos, ayúdame, o países, ayúdame, porque para eso era el TIAR, por ejemplo. Simplemente no lo pidieron. Seguimos con la próxima lámina, el próximo evento por el cual Guaidó sigue bajando, el acuerdo de cooperación con la DEA, que se suponía que lo menciona en septiembre de 2020, 9 de septiembre de 2020, y era con varios temas: retomar el acuerdo antidrogas Estados Unidos-Venezuela, identificar, ubicar, neutralizar operativa y financieramente a las empresas y socios vinculados a la narcodictadura. Y esto era sumamente importante, porque es que nosotros tenemos el cártel de los soles no metido, operando, y entonces teniendo una competencia con el cártel de Sinaloa y con otros cárteles. Entonces, ¿por qué no se firma ese acuerdo? Y entonces no sé en qué puntaje vamos por allí, Rubén, pero seguimos en franco descenso. Sí, claro, fíjate que cuando mencionabas el evento de abril del 2020, de la situación esta de la Operación Gedeón, en ese momento Guaidó tocó su segundo valor más bajo que has tenido hasta ahora, de 4.1 puntos porcentuales en ese mes de mayo del 2020, si no me equivoco. Sí, y luego cuando entramos en estas fluctuaciones de apoyo, en donde ya cuando estamos avanzando a lo largo del 2020, él empieza a medio subir un tanto en diciembre del 2020 con aquella consulta. Llegó a un 9.8%. Nuevamente, claro, ya estamos hablando de valores residuales, de solamente pequeños números. Ya hay una gran mayoría que no come el cuento hasta ese momento, que no cree la historia, la que se le ha venido contando, porque como tú bien lo has descrito, tiene muchas incoherencias, muchas situaciones erráticas. Entonces ya solamente se convence a un pequeño porcentaje. Bueno, se llega a un valor alto, diciembre del 2020 con la consulta, alto para lo que ya ha sido desde el año 2020 para acá, de 9.8 puntos porcentuales. Claro, como era de esperarse. Perdón, Rubén. Y como era de esperarse, eso cayó inmediatamente, porque no pasó nada después de la cosa. Pero lo que yo quiero atajarle aquí y mostrarles es el asunto de, en la Operación Gedeón, él baja a 4.1, como tú bien lo acabas de decir, la cifra más baja. ¿Y después qué hacen? Y lo que quiero que analicemos es cuál es la estrategia que la pseudooposición hace y que los consultores políticos que están acompañando a Guaidó dicen, ok, entonces tenemos que lanzar una consulta popular. Lanzan una consulta popular del 7 al 12 de diciembre, que por cierto, no sé cómo decirlo, no sé por dónde se la pasaron,
y entonces pues sencillamente suben y después comienzan a bajar. Y entonces comienzan a bajar en ese acuerdo de salvación nacional, que es en mayo de este 2021, y bueno, que es un acuerdo de salvación nacional que es solo para salvarse ellos, para salvar al chavismo y para salvar esta cohabitación, y al final, bueno, Capriles, muy como es él, a señor Odebrecht, se hunde el barco, mi querido capitán. Él dice: lo importante no es a qué opositor atienden en Bruselas o en Washington, sino hacia dónde vamos. Él, sobre todo, que él gana en el 2013 y manda a la gente a tocar su cacerola y a descargar su arrechera, utilizando sus palabras, porque con ese tipo de líderes, si tú ganas, tú no vas hasta el final, tú no luchas por tus resultados, tú no intentas rescatar al país, no, tú dices, bueno, vayan a tocar su cacerola. Y finalmente el último punto fue la renuncia de Iván Simonovic. Ahora, aquí yo dejo una pregunta al aire para Rubén, para Patricia. ¿Qué va a pasar con esas cifras que ahorita están en 4.0 después de este diálogo? ¿Irá para el subterráneo, para el metro de Caracas o para dónde irá? Mira, eso lo iba a decir yo, dígame después de mañana. Te iba a preguntar eso, estoy ahí conectada con Laura mentalmente, porque te iba a preguntar, Rubén, si ustedes van a hacer un sondeo de opinión después del diálogo. No, claro, claro. Como corresponde el mes de agosto, tenemos que medirlo a partir de los días 20, arrancamos el estudio y de seguro el tema del diálogo tenemos que considerarlo. Y como bien vemos, bueno, Laura ha venido mencionando eventos, y esto es importante que los venezolanos lo sabemos y lo entendemos, pero tenemos que reconocer algo, ¿no? Y esto es importante siempre recordarlo. Tenemos la tendencia a ser un país amnésico, tenemos la tendencia a buscar una solución rápida, corta, que nos emocione, que nos entusiasme, porque eso fue para lo que se nos programó desde décadas anteriores, y esa solución era un domingo de sancocho y una elección. Entonces, ese ADN que está allí, no le gusta hacer este tipo de ejercicio de auditoría sobre por qué se dieron las cosas o por qué sucedieron. Y ciertamente, como lo hemos venido y se ha venido describiendo, aquí hay eventos, acciones y resultados, y otros que no resultan. ¿Y qué pasa? El diálogo tiene una consecuencia en Venezuela. El diálogo en Venezuela, lo hemos dicho yo no sé cuántas veces en encuestas, aquí contigo, Patricia, y cuántas veces lo hemos medido. La gente, cuando oye de diálogo, la gente, para los venezolanos, y eso es bueno que lo entiendan los políticos en el mundo y los asesores y analistas de otras latitudes, para los venezolanos, dialogar es negociar, es beneficio para pocos, es traicionar el deseo de muchos, es prorrogar la tragedia que vive la mayoría del país, es darle largas a una situación que se ha convertido en calamitosa desde hace mucho tiempo, que tiene muchos parámetros, como la fractura familiar de más del 60% de los hogares, producto de la migración, como el malvivir producto de la pésima calidad de los servicios públicos, como el caso del servicio eléctrico, en donde solo alrededor de 3 puntos porcentuales lo valora positivo. En fin, vivimos en una tragedia diaria, y el diálogo es sinónimo de que esa tragedia siga y que los mismos de siempre se sigan beneficiando de esas posiciones de poder, como decía Patricia en un principio, sin tener realmente el apoyo de las mayorías. O sea, que es un sistema completamente de espaldas al beneficio de las mayorías, pero que no llega a estas situaciones, a estos valores, producto de la suerte. Son causas y efectos. ¿Qué va a pasar con Guaidó? Bueno, Guaidó llegó a 4 puntos en este mes de julio, cuando ya había empezado a asomar el diálogo en México. Ya lo había empezado a asomar y había dicho que más allá de la circunstancia, ya los venezolanos sabían que venía esto. Por eso Guaidó llega a 4. Yo, honestamente, pensar que baje de esos 4
sería mentir. Yo pienso que se va a mantener alrededor de ese número, 4, 3 puntos porcentuales. Sí, porque yo me imagino que es esa gente que está comiendo ahí la que lo mantiene en 4. Y estamos hablando de una base nacional. Exacto. Estamos hablando de que Venezuela es un país en donde solamente alrededor del 20%, 21%, en algunos casos llegó a ser en algunos momentos más difíciles para tanto el gobierno como para la oposición, como alrededor del 16%, pero alrededor del 20%, ¿sabe lo que es la servida partidista? El resto no anda detrás de un carnet, el resto no se desvive por ponerse una camisa de Un Nuevo Tiempo o de Voluntad Popular, y la fortaleza del PSV está netamente arraigada en el clientelismo que gira en torno a ella, que es la bolsa, que aunque es muy mal valorada. Se me acabó el tiempo, Rubén, lamentablemente. En fin, yo creo que se va a mantener alrededor de unos 3 puntos, producto de que esa es la base de un sector del país que hace vida partidista y para donde lo manden va, pero es muy poco. Así es. Bueno, Rubén y Laura, lamentablemente se me acabó el tiempo, pero estamos en contacto porque mañana es un día, vamos a ver qué pasa, no sé si mañana solamente se instalan, si no se instalan, así que Laura de Rosa y Rubén Chirino estamos pendientes también para mañana. Gracias. Gracias, siempre a la orden. Gracias, Laura. Saludos, Laura. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.